La sala de maternidad olía a cloro y a algo dulce. Una nueva tanda de potitos para las madres primerizas. Evelyn comprobó la lista de turnos, se ajustó la etiqueta con su nombre y se dirigió a la habitación de los residentes. Solo faltaban 3 horas para que terminara su turno y tenía que comprobar su papeleo antes de marcharse. Su teléfono vibró. Marshall había enviado un mensaje diciendo que hoy llegaría tarde al concesionario de coches. Era la tercera vez esta semana. Evelyn sonrió irónicamente, recordando cómo 6 meses atrás su marido había llegado corriendo a casa a tiempo para cenar con ella y Connor. Se sentó a la mesa y abrió la carpeta de historiales de nacimientos, pero sus pensamientos volvieron obstinadamente a las rarezas en el comportamiento de su marido. Una colonia nueva que nunca había usado, retrasos en el trabajo, la distancia de sus conversaciones. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. 10 años atrás, todo había sido diferente. Evelyn cerró los ojos y recordó la noche en que Marshall y ella decidieron quién sería el donante de esperma. Entonces, ella trabajaba en otro hospital, acababa de empezar su carrera. Marshall no había vuelto a ser el mismo durante un mes después de la visita al médico. El diagnóstico sonaba a sentencia: infertilidad. Fue entonces cuando le contó por primera vez los detalles de su adopción, cómo sus padres no pudieron tener un hijo en mucho tiempo, cómo lo encontraron, recién nacido, en un hogar para bebés, lo felices que habían sido todos esos años. Tal vez sea una señal, dijo entonces. Quizá también deberíamos adoptar. Pero Evelyn quería llevar al bebé ella misma. Hablaron de ello durante mucho tiempo, sopesaron los pros y los contras. Finalmente, se decidieron por un donante. El procedimiento fue un éxito, y 9 meses después nació Connor, su hijo tan esperado. Marshall adoraba al niño. Cuidó de él, le enseñó a montar en bicicleta, le ayudó con sus clases. Connor creció como un niño inteligente y amable. Nadie habría adivinado que no eran parientes de sangre, incluso se parecían. Las primeras sospechas habían surgido hacía un mes. En el bolsillo de la camisa de Marshall había encontrado un recibo de una cafetería de la ciudad donde no podía tener reuniones de negocios. Luego notó lápiz labial en su cuello, clásico, solo que dolía igual. Una joven interna se asomó a la sala de residentes. «Evelyn, hay un paciente en la habitación 3. «Ya voy», se levantó, poniéndose el uniforme. El trabajo la ayudaba a no pensar en cosas personales. Aquí, en la maternidad, cada día se producía un pequeño milagro, el nacimiento de una nueva vida. Las jóvenes madres miraban a sus bebés con tanto amor que todos los problemas parecían insignificantes. Por la tarde, al volver a casa, Evelyn se quedó en el puesto de información. Donación anónima de esperma. Su oportunidad para una maternidad feliz, rezaba el colorido cartel. Recordó cómo Marshall y ella se habían sentado en la consulta del médico, rellenando papeles, seleccionando un donante de la base de datos. Lo ansiosos que habían estado esperando los resultados. El teléfono volvió a vibrar. «Llegaré tarde, no me esperes levantada con la cena». Evelyn se quitó lentamente la etiqueta con su nombre y la guardó en el bolso. Un pensamiento desagradable se agolpó en su cabeza. Quizá Marshall tenía una aventura precisamente porque no podía tener hijos propios. Pero esta mujer, ¿quién era? ¿Y estaba Evelyn preparada para saber la verdad? El camino de vuelta a casa fue un torbellino. Connor ya había hecho los deberes y estaba jugando con el ordenador. «Mamá, ¿dónde está papá?» «En el trabajo, cariño. Tarde». Su hijo asintió y volvió a jugar. Estaba acostumbrado a las ausencias nocturnas de su padre. Evelyn, por otro lado, sacó los comestibles para la cena de la nevera, pero le temblaban las manos. Había que hacer algo. No podíamos fingir que no pasaba nada. Pero ¿qué era lo correcto? Fuera de la ventana, la nieve caía suavemente. Faltaba poco para Navidad, la fiesta que siempre celebraban juntos, en familia.
Me pregunto, pensó Evelyn mientras cortaba verduras, si este año sería igual, o habría un cambio que ella temía. Marshall volvió a medianoche. Olía a perfume de otra persona. A Peyton nunca le había gustado estar de guardia en el laboratorio. El monótono papeleo era aburrido, pero hoy se había pedido a sí misma que sustituyera a una compañera enferma. Cualquier cosa era mejor que quedarse sola en casa y pensar en Marshall pasando la tarde con su familia. Mientras ordenaba otra pila de resultados de laboratorio, se topó con un nombre familiar. Conrad. Connor Marshall Conrad, 12 años, el hijo de su amante. Peyton quería guardar los papeles, pero la curiosidad natural se apoderó de ella. Recorrió con la mirada las columnas de números y algo le llamó la atención. Peyton sacó su teléfono, abrió la foto que había tomado en secreto en casa de Marshall, los resultados de las pruebas de alergia. Algunos de los marcadores de las pruebas del padre y del hijo no coincidían. Peyton no era una experta en genética, pero había aprendido lo básico durante sus años en la clínica. Lo que vio indicaba claramente que no había relación sanguínea. Se recostó en la silla, asimilando la información. ¿Así que el hijo no era de su marido? ¿Que Evelyn, que según Marshall siempre había sido la esposa perfecta, había tenido un hijo aparte? Peyton recordó la primera vez que conoció a Marshall 6 meses atrás, cuando él acudió al concesionario donde ella había estado mirando un coche de segunda mano. Hablaron. Había sido un oyente atento, con un gran sentido del humor. Peyton acababa de romper con otro novio y estaba especialmente vulnerable. Empezaron a salir a escondidas. Marshall habló de los problemas de su matrimonio, de cómo él y su mujer se habían distanciado. Hablaba con cariño de su hijo, pero de forma distante. Ahora Peyton entendía por qué. Últimamente su relación estaba en punto muerto. Marshall no tenía prisa por dejar a la familia, siempre encontraba razones. Su hijo estaba enfermo, su mujer deprimida, se acercaban las vacaciones. Eso cabreaba a Peyton. A sus 34 años, sentía que perdía el tiempo con un hombre casado que nunca se atrevería a hacer cambios serios. Y ahora este descubrimiento, un compromiso que podía destruir su matrimonio. Peyton se imaginó la cara de Evelyn cuando todos descubrieran la verdad sobre su infidelidad. Me pregunto si Marshall tiene alguna idea. Probablemente no. No podría callarse algo así. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Marshall. Lo siento, no puedo ir esta noche. Evelyn sospechaba que algo iba mal, así que tengo que quedarme en casa. Peyton tiró el teléfono irritada. Estaba cansada de ser una amante, cansada de esconderse. Al crecer en hogares de acogida, siempre se había sentido superflua. Luego, en las relaciones, siempre la segunda, la suplente. Pero ahora tenía la oportunidad de cambiar todo eso. Se acercaban las Navidades. Marshall dijo que tendría una gran cena familiar. ¿Y si ella venía? ¿Y si les decía a todos la verdad? Se daría cuenta de que su mujer le había estado mintiendo todos estos años. El divorcio es inevitable, y ella, Peyton, estará ahí para él cuando lo necesite. Pasó el resto de su turno ultimando los detalles. El plan parecía perfecto. La única preocupación era la reacción del bebé. Connor no tenía la culpa de los pecados de su madre, pero ¿no era mejor saber la verdad? ¿No era mejor vivir una mentira? Peyton llegó a casa a oscuras. El piso vacío era frío e incómodo. Sobre la mesa había una fotografía veraniega de ella y Marshall en el parque de atracciones. Una cita secreta, horas robadas de felicidad. Pronto las cosas cambiarían. Podrían estar juntos abiertamente. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Marshall. Tenemos que hablar en serio. Es importante. ¿Mañana? Respondió casi de inmediato. Sí. Además, invítame a la cena de Navidad. Una larga pausa. Luego, ¿estás seguro? Absolutamente. Peyton sonrió. Se merecía ser feliz. Merecía una familia de verdad. Y que Evelyn recogiera los frutos de su engaño.
Los resultados de la prueba del material biológico con pintalabios en el cuello de la camisa de su marido yacían sobre el escritorio delante de Evelyn. Normalmente no abusaba de su posición, pero ahora necesitaba saber con quién estaba tratando. Bajo Bottom se leía Peyton Foster, 34 años. El nombre le sonaba vagamente familiar. Rebuscando en el teléfono de su marido mientras dormía, Evelyn encontró varios mensajes y llamadas entrantes de alguien llamado P.F. Vele. Ahora tenemos que averiguar quién es. Una comprobación de la base de datos de pacientes reveló que Peyton trabajaba como enfermera en una clínica privada al otro lado de la ciudad. En el expediente había una historia clínica estándar con información sobre la adopción de un bebé. Y entonces Evelyn recordó que había visto registros similares en los archivos de Marshall. Demasiadas coincidencias. La conversación con Rita Danvers tuvo que posponerse hasta después de las rondas. La anciana comadrona llevaba 40 años trabajando en el hospital, conocía a todo el mundo y todo, pero hoy parecía inusualmente ansiosa. Evelyn notó que se movía inquieta en el mostrador de enfermería, obviamente con ganas de decir algo. Después de la ronda, Rita la encontró en la habitación de los residentes. Sin esperar preguntas, le tendió una carpeta amarillenta. ¿Recuerdas cuando preguntaste por las adopciones a finales de los 80? He investigado un poco en los archivos. Encontré algo interesante. Evelyn abrió la carpeta con cuidado. 2 casos de abandono de gemelos recién nacidos, un niño y una niña. Fechas distintas, familias distintas, pero había algo alarmante en esos documentos. Fíjese en la letra de ambos certificados. Rita acercó una silla y se sentó junto a ella. Efectivamente, las anotaciones estaban hechas por la misma mano, a pesar de que los procedimientos estaban separados por casi 3 meses. Evelyn comprobó los nombres de los médicos. Diferentes. Las fechas tampoco coincidían, pero la letra sí. Yo estaba empezando a trabajar entonces, continuó Rita, pero recuerdo bien la historia. Hubo diferentes rumores. Decían que los gemelos fueron separados deliberadamente. ¿Pero por qué? Eran otros tiempos. Algunos pensaban que la adopción individual era más fácil. Menos preguntas, menos problemas de papeleo. Evelyn escudriñó las fechas. Si sumaba las edades, todo encajaba. Marshall tenía 39 ahora, lo que significaba que había nacido justo en esa época. ¿Recuerdas dónde fue destinada la chica? A otro pueblo, creo. El sistema no funcionaba tan bien entonces como ahora. Se ha perdido mucho papeleo. Evelyn hizo unas cuantas fotos con su teléfono. Necesitaba tiempo para reflexionar. Si sus sospechas eran ciertas. Rita, ¿hay alguna forma de comprobar quién adoptó a la niña? Los papeles de adopción son clasificados, pero... Rita bajó la voz. He oído que el apellido de los padres adoptivos era Foster o Fisher. Foster. Evelyn se quedó helada. Había visto ese apellido en el teléfono de su marido hacía unos días. Una llamada entrante de alguien llamado Peyton Foster. Condujo a casa aturdida. Poco a poco se iba formando una imagen, pero eso solo la hacía más aterradora. Tenía que proceder con cautela. En primer lugar, tenía que verificar la información. Al día siguiente, Evelyn salió temprano del trabajo y se dirigió a los archivos municipales. El viejo edificio olía a polvo y papel viejo. El anciano archivero hojeó los catálogos durante un buen rato antes de encontrar los documentos que necesitaba. Las solicitudes de adopción se guardaban en carpetas separadas. Evelyn hojeó lentamente las páginas amarillentas. La familia Porter adoptó a Marshall. Y aquí estaba la segunda historia, la familia Foster, de un estado vecino. La letra en ambos casos coincidía. Alguien separó intencionadamente a los gemelos antedatando el papeleo. Pero entonces, si Peyton Foster es realmente la hermana de Marshall, Evelyn se sintió enferma. Se apoyó en la estantería, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer con esta información?
¿Cómo decirle a su marido que la mujer con la que salía era su propia hermana? El teléfono vibró. Un mensaje de Marshall. Cariño, he invitado a cenar a Navidad a una compañera de trabajo. Espero que no te importe. Evelyn exhaló lentamente. Un colega. Así que se había decidido. Bueno, tenía tiempo para prepararse. Lo principal era evitar que ocurriera algo irreparable. Repasó los documentos una vez más, tomando notas. Tendría que haber pruebas, pruebas contundentes, y tenía que averiguar cómo dar la noticia de forma que no arruinara la vida de todos los implicados. Aquella noche, mientras acostaba a Connor, Evelyn se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaba agradecida de que su hijo hubiera sido concebido con la ayuda de un donante. Al menos seguiría siendo la única parte inocente de esta historia. «Mamá, ¿por qué no ha vuelto papá a darte las buenas noches? Tiene mucho trabajo, cariño, pero se acercan las Navidades, estaremos todos juntos». Connor asintió y cerró los ojos, y Evelyn permaneció sentada en la oscuridad durante otro largo rato, pensando en lo extraña que resultaba a veces la vida, y en que algunos secretos era mejor dejarlos en el pasado para siempre. Evelyn estaba sentada en su despacho, mirando los resultados del análisis del rastro de pintalabios. Le temblaban las manos y las náuseas le subían a la garganta. 12 años de matrimonio, 12 años y, sin más, otra mujer. Quería gritar, romper los platos, llamar inmediatamente a su marido y decirle lo que pensaba. Pero los años de trabajo en medicina le habían enseñado a mantener la calma. Evelyn respiró hondo. Una más. Dejaría las lágrimas para más tarde. Ahora tenía que actuar. Peyton Foster, enfermera de hospital privado, 34 años, adoptada en la infancia. Evelyn releyó los datos una y otra vez hasta que un detalle llamó su atención. La historia de la adopción. ¿Por qué le parecía importante? Simultáneamente, en la clínica del otro lado de la ciudad, Peyton extendía sus hallazgos sobre la mesa. Los análisis de Connor, los historiales médicos antiguos, los resultados de las pruebas genéticas. Ya se estaba imaginando cómo presentaría esta información, cómo pondría en su sitio a aquella esposa engreída. El teléfono de Evelyn zumbó, un mensaje de su marido. «Hoy llegaré tarde». Se quedó mirando la pantalla hasta que las letras se desdibujaron ante sus ojos. Banal hasta la náusea. Se preguntaba si estaría con ella ahora, planeando cómo arruinarle la vida. Bueno, ella también tenía un plan. Con manos temblorosas, marcó el número de los archivos del hospital de maternidad. «Hola, soy Evelyn Ryder Conrad. Necesito los registros de adopción de los años 80. Que se fueran al infierno, tanto su marido como su amante. Pero primero averiguaría el resto de la historia». A última hora de la tarde, Evelyn tenía dolor de cabeza y de estómago y no se atrevía a comer. Los historiales médicos se desdibujaban ante sus ojos. En un momento dado, se quedó allí sentada, mirando fijamente a la pared y jugueteando mecánicamente con su alianza. No tenía ganas de volver a casa. Connor estaba en casa de su abuela esta noche. Marshall se había ofrecido a llevarlo por la mañana, supuestamente para darle una sorpresa por Navidad. Ya entendía por qué quería la casa para él solo. Llamaron a la puerta. Rita había traído unos viejos cuadernos de bitácora. «Cariño, no tienes buen aspecto. ¿Por qué no te vas a casa?» «No, yo... tengo que terminar mi papeleo». Rita negó con la cabeza, pero no discutió. Dejó la pila de papeles sobre el escritorio y se marchó. Mientras tanto, Peyton se preparaba para su crucial conversación con Marshall. Había elegido una cafetería alejada de su casa y de su trabajo, donde había menos posibilidades de encontrarse con conocidos. Se compró un vestido nuevo y se arregló el pelo. Era como una cita, aunque sus entrañas temblaban de anticipación. Marshall llegó 20 minutos tarde. Parecía preocupado. Le besó la mejilla distraídamente.
Lo siento, apenas he llegado. Evelyn ha estado rara hoy, llamando todo el rato, preguntando dónde estoy. Peyton arrugó la nariz. Qué cansada estaba de compartirlo con aquella mujer. Tenemos que hablar. Sacó una carpeta del bolso. En la maternidad, Evelyn hojeó los expedientes archivados. Sus ojos se aferraron a los detalles, fechas, nombres, letra de los documentos. Algo iba mal. Podía sentirlo, pero no era capaz de identificarlo. Conocía de memoria la historia de la adopción de Marshall. La familia Porter se lo había llevado del orfanato cuando solo tenía unos días. Pero los datos de Peyton Foster. Evelyn se quedó helada, leyendo las líneas del historial médico. La letra. La misma letra que en el expediente de Marshall. El teléfono volvió a sonar. El marido. Evelyn pulsó Barpio. Ahora no. Primero llegaría a la verdad. En el café, Peyton estaba terminando su historia. Marshall permanecía inmóvil con la mirada fija en un punto. ¿Sabes lo que esto significa? Tu hijo no es tuyo. Eso es imposible, negó con la cabeza. Tiene que haber algún tipo de error. Lo he comprobado varias veces. Los marcadores genéticos no coinciden. Te ha estado mintiendo todos estos años. Marshall se terminó el whisky de un trago. Le temblaban las manos. ¿Qué sugieres? Se acercan las Navidades, la cena familiar. Es un buen momento para contarles a todos la verdad. Peyton cubrió la palma de su mano con la de ella. Estaré allí para ti, te lo prometo. Evelyn seguía sentada sobre sus papeles cuando se apagaron las luces del pasillo. Solo una tenue lámpara de escritorio iluminaba los papeles extendidos. Había encontrado lo que buscaba. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Sonó el teléfono. Un mensaje de su suegra. «Cariño, Connor está dormido. ¿Lo recogerás por la mañana?» Evelyn contestó con un escueto «sí». Luego recogió lentamente sus papeles y los dobló en una carpeta. Un plan de acción iba tomando forma poco a poco en su mente. Llegó a casa a medianoche. Marshall dormía o fingía dormir. Su almohada olía al perfume de otra persona. Evelyn se quedó de pie en la puerta del dormitorio, mirando la cara de su marido, tan familiar y a la vez tan extraña. 12 años de matrimonio. ¿Cuánto podía destruirse en un día? Caminó en silencio hasta la cocina y encendió la tetera. Le esperaba una noche en vela, mucho trabajo y una decisión muy importante que tomar. Martha Porter era la madre adoptiva de Marshall. Lo había adoptado en los años 80, cuando ella y su marido habían perdido la esperanza de tener hijos propios. Martha, que trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad, conocía el trasfondo de aquella historia tan lejana sobre la separación de los gemelos en el momento de la adopción. Lo había sabido, pero guardó silencio todos aquellos años porque temía perder a su hijo. Ahora, cuando recibió la invitación a la cena de Navidad y vio el nombre de Peyton Foster en la lista de invitados, supo que sus peores temores podían hacerse realidad. El aire olía a canela y vainilla. Evelyn había estado preparando las tradicionales galletas de Navidad desde por la mañana. Connor revoloteaba cerca, intentando coger las delicias calientes de la bandeja del horno. Marshall sacaba los adornos navideños del desván y echaba un vistazo al teléfono durante los descansos. A las 4, la casa estaba transformada. El árbol de Navidad brillaba con las luces, el mejor mantel sobre la mesa, los troncos crepitaban en la chimenea. Marshall se ajustó la corbata mirándose en el espejo. Evelyn colocó metódicamente los cubiertos, la vajilla y los vasos de cristal. Le temblaban un poco las manos, pero se las arreglaba. Los padres de Marshall fueron los primeros en llegar. Martha Porter, elegante incluso a sus 68 años, trajo su tarta característica. George, rudo y bonachón, fue directamente con Connor a ver los regalos bajo el árbol. «Cariño, no tienes buen aspecto». Martha tocó el hombro de su cuñada. «¿Tal vez pueda ayudarte en algo?»
Evelyn negó con la cabeza mientras seguía desplegando las servilletas. Triángulos perfectos, pliegues impecables, como si todo siguiera igual, como si no fuera a ocurrir un desastre en una hora. A continuación llegaron los colegas de Marshall y sus esposas, dos gerentes de su departamento de ventas. En el salón se hablaba de trabajo, de planes para las fiestas y de regalos. Connor mostraba orgulloso al tío Bill su nueva tableta. A las 7:30 sonó el timbre. Marshall abrió la puerta de un tirón, pero Evelyn se le adelantó. Peyton estaba en el umbral, con un vestido verde oscuro y una pequeña bolsa de regalo en la mano. Sus miradas se cruzaron. Buenas noches. Soy Peyton Foster, colega de Marshall. Pase. Soy Evelyn, su mujer. En el pasillo se hizo una pausa incómoda. Marshall pasó la mirada de una mujer a otra, claramente inseguro de cómo comportarse. Te presento al resto de los invitados. Evelyn hizo un gesto hacia el salón. Su voz sonaba casi natural. Peyton entró en la sala. Comenzaron las presentaciones, los apretones de manos y las frases de obligación. Martha Porter se quedó inmóvil con el vaso en la mano, sin apartar los ojos de su nueva invitada. «Y este es nuestro hijo, Connor». Marshall le dio un codazo al chico. «Hola», sonrió Peyton. «Tengo un regalo para ti». Evelyn observó a su hijo desenvolver el juego de consola, mientras agradecía alegremente a la tía Peyton. Las miradas furtivas de Marshall a su ama. Martha Porter aferrando su vaso con dedos blancos. En la mesa, Peyton se encontró entre Bill y su esposa. Marshall estaba sentado frente a ella, ajustándose la corbata de vez en cuando. La conversación fluía irregularmente, tropezando con cabos sueltos y pausas. «¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos?», preguntó la mujer de Bill. «Unos 6 meses». Peyton dio un sorbo a su vino. «Hace poco me trasladaron a su departamento». «¿Es cierto que el concesionario de coches está haciendo grandes descuentos ahora mismo?». George trató de aligerar el ambiente. La conversación derivó hacia el tema seguro de los precios y los paquetes. Evelyn mantenía mecánicamente la conversación, sirviendo golosinas a los invitados. En una carpeta de su despacho había documentos que podían destruir la ilusión de unas vacaciones en familia, pero aún no había llegado el momento. Peyton miró el reloj. En su bolso también había una carpeta con los resultados de las pruebas genéticas. Estaba esperando el momento oportuno. «Háblame de tu familia», preguntó Martha de repente, mirando fijamente a Peyton. «Oh, no es una historia muy interesante. Me adoptaron de bebé». Evelyn notó que a Martha le temblaba la mano. «¿Nunca has intentado encontrar a tus padres biológicos?», preguntó. «En realidad», empezó Peyton. «¿Qué tal el postre?», Marshall interrumpió. Evelyn hizo una tarta de manzana increíble. La conversación volvió a una dirección segura. Los invitados elogiaron las delicias, comentaron las recetas, pero la tensión no desaparecía. Flotaba en el aire, densa y pesada, como una congestión premonitoria. Connor se quedó dormido en el sofá. George estaba contando otro chiste. Bill y su mujer hablaban de los planes para Nochevieja, la habitual fiesta familiar. Solo Evelyn podía ver los dedos de Peyton crispados, frotando su servilleta, los ojos de Marshall acelerados, los nudillos de Martha poniéndose blancos. Pronto llegaría el tradicional brindis por Navidad. Y entonces todo cambia. El reloj de la repisa de la chimenea contaba los minutos que faltaban para que la frágil ilusión de unas vacaciones en familia se hiciera añicos. Evelyn se levantó a buscar el champán. En la cocina se apoyó un momento en el frigorífico para recuperar el aliento. Por la puerta abierta entraban las risas de los invitados, el tintineo de las copas, la música. Una noche de Navidad cualquiera. Una que estaba a punto de convertirse en una pesadilla. La cena de Navidad transcurrió como de costumbre. Después del pavo y las guarniciones, se sirvieron los postres, se abrió el champán.
La música sonaba suavemente en el salón, las luces titilaban en el árbol, creando un ambiente acogedor y festivo. Connor ya dormía la siesta en el sofá, arrullado por las suaves conversaciones de los adultos. George Porter, ruborizado por el vino, contaba historias de su juventud. Cómo había montado el negocio, cómo había conocido a Martha, cómo habían soñado con tener hijos. Su mujer estaba inusualmente callada, sin apenas tocar la comida. De vez en cuando lanzaba miradas preocupadas a su hijo o al invitado inesperado. Evelyn servía metódicamente el café en las tazas, intentando no mirar a Peyton a los ojos. Llevaba toda la noche en vilo, no había comido mucho, miraba el móvil a menudo, jugueteaba con la servilleta. En su bolso, tirado descuidadamente en una silla vacía, estaba el contorno de una carpeta. Marshall apenas participaba en la conversación, apoyándose más en el licor. Estaba visiblemente nervioso, ajustándose de vez en cuando su ya impecable corbata. Evelyn se la había regalado las pasadas Navidades, una corbata azul oscuro con un sutil estampado geométrico. Bill y su mujer discutían planes para el año siguiente, intentando aligerar el incómodo ambiente de la mesa. Hablaban de un posible ascenso, de unas vacaciones de verano, de que su hija iba a ir a la universidad. Los demás comensales mantenían lánguidamente la conversación. ¿Y te acuerdas, Martha, de la primera vez que trajimos a Marshall a casa? George palmeó la mano de su mujer. Era tan pequeño, pero ya entonces tenía mal genio. Martha se estremeció y casi derramó el vino. Evelyn notó los nudillos blancos de sus dedos apretando el vaso. No hablemos de eso ahora, murmuró. ¿Por qué no? Peyton alzó la voz de repente. Creo que es un buen momento para hablar de la familia de verdad. Dejó a un lado la servilleta y se levantó con el vaso en la mano. Estaba un poco temblorosa, ya fuera por la bebida o por la excitación. Me gustaría hacer un brindis. Las conversaciones se apagaron. Todos se volvieron para mirarla. Había un silencio tenso en la habitación, solo roto por el crepitar de los leños en la chimenea y el tranquilo sueño de Connor durmiendo. Hay momentos en la vida en que la verdad es más importante que el decoro, cuando el silencio se hace insoportable. La cafetera temblaba en la mano de Evelyn. Unas gotas oscuras cayeron sobre el mantel blanco como la nieve. Nadie se dio cuenta. Todos los ojos estaban puestos en Peyton. Llevo mucho tiempo preguntándome si debería contártelo, pero hay cosas que no se pueden ocultar para siempre, especialmente cuando se trata de... Dudó un momento, como si estuviera recobrando la cordura. Se hizo un gran silencio en el comedor. Incluso la música navideña que había sonado de fondo durante toda la velada pareció acallarse. Marshall se puso pálido y cogió su vaso. Martha estaba sentada con los ojos cerrados como preparándose para atacar. Bill y su mujer se miraron, sintiéndose claramente superfluos en aquella celebración familiar. Especialmente cuando se trata de niños, la voz de Peyton sonó con tensión. Los que consideramos familia. Sacó una carpeta del bolso. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos ardían de ira justificada. Soy médico profesional, y hace poco me encontré con los resultados de unas pruebas que demuestran irrefutablemente que Connor no es hijo del propio Marshall, dijo Evelyn con calma, sirviéndose el resto del café. Peyton balbuceó media palabra. El brillo triunfal de sus ojos fue sustituido por la confusión. ¿Tú sabes? Por supuesto. Marshall agitó el whisky en su vaso. Evelyn y yo fuimos a un banco de esperma hace 12 años. No puedo tener hijos. Pero... Peyton hojeó los papeles confusa. Pensé que estabas desvelando un terrible secreto, canturreó Bill. Vamos. Todo el mundo en el departamento conoce la historia. Marshall nunca ocultó que Connor procedía de un donante. ¿Más café?
Evelyn levantó la cafetera. Peyton se hundió lentamente en una silla. Su denuncia, cuidadosamente planeada, se había desmoronado como un castillo de naipes. La venganza se había convertido en una farsa. «Lo siento», murmuró. «No sabía. No pasa nada». Evelyn le puso una taza de café delante. «¿Quieres probar la tarta de manzana? Receta familiar». Connor se retorció en el sofá, murmurando algo en sueños. Martha finalmente relajó los blancos dedos apretados sobre el mantel. George se sintió aliviado de volver a la historia de su juventud, y Evelyn recogió en silencio los platos sucios, preparándose para servir el postre. Peyton aún no sabía que su propia exposición estaba por llegar, que el peor secreto de la velada aún estaba por revelarse, pero eso tendría que esperar hasta el siguiente brindis. Tras el fallido beagle, Peyton se sentó sumisa, removiendo su café mientras se enfriaba. Sus mejillas ardían de vergüenza y humillación. Marshall evitaba mirar en su dirección, y Bill y su esposa hablaban en voz baja, considerando obviamente cómo excusarse educadamente. Evelyn recogió los platos de postre y se dirigió a la cocina. La carpeta estaba en el cajón del armario. Ya era hora. Sacó los papeles y volvió a comprobar las fechas, las notas y las firmas. Ya no le temblaban las manos. Cuando regresó al comedor, vio a George intentando despertar a Martha, que se había quedado dormida tomando una copa. Así era. Más valía que la mujer mayor no estuviera presente en la siguiente conversación. «Martha, ¿por qué no os lleváis tú y George a Connor a vuestra casa? Se está haciendo tarde, y mis invitados y yo tenemos asuntos de trabajo que discutir». Martha se animó, lanzando una mirada suplicante a su cuñada. Pero Evelyn fingió no darse cuenta. Mientras George arropaba a su adormilado nieto y ayudaba a su mujer a ponerse el abrigo, Peyton empezó a hacer la maleta. «Creo que yo también iré». «Quédate». Evelyn puso la carpeta sobre la mesa. «Yo también tengo una historia que contar, sobre la familia de verdad». Bill y su mujer se miraron y empezaron a despedirse. 5 minutos después, solo quedaban los 4 en el comedor: Evelyn, Marshall, Peyton y una montaña de papeles entre ellos. «¿Recuerdas, cariño, que me contaste cómo te adoptaron?» Evelyn abrió la carpeta. «En el 85, la familia Porter, muy joven, sin ningún documento paterno». Marshall asintió, frunciendo el ceño. Peyton se quedó inmóvil con el bolso en las manos. «¿Y tú, Peyton? Tú también fuiste adoptada de bebé, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver con...?» «Ese mismo 85, la familia Foster». Evelyn extendió unos papeles amarillentos sobre la mesa. «Fíjese en la letra de ambos certificados. Es la misma, aunque las fechas y las ciudades son diferentes». Peyton se inclinó sobre los documentos. Marshall se levantó, hojeando las líneas. «Y aquí hay una lista de niños abandonados de ese año». Evelyn le tendió otra hoja. «Gemelos, niño y niña, separados al ser adoptados». Se hizo el silencio en el comedor. Solo el reloj de la chimenea tintineaba y los leños crepitaban. «No lo entiendo». Marshall se frotó las sienes. «¿Quieres decir...?» «Sí». Evelyn alisó el siguiente documento. «Sois gemelos, separados al nacer, hermano y hermana». Peyton rió nerviosa. «¿Qué tontería es esta? Te lo has inventado a propósito para que...» «Aquí están los resultados de la prueba de ADN». Evelyn dejó la última hoja. «Coinciden al 100%. Estáis emparentados por sangre». Marshall cogió el papel con manos temblorosas. Peyton palideció y se agarró al respaldo de la silla. «No», negó con la cabeza. «No, no, no, no. Esto es algún tipo de error. Una broma. Marshall, díselo». Pero Marshall permaneció en silencio, mirando las fechas, las firmas, los signos vitales médicos. Su rostro había adquirido un tono ceniciento. «Martha lo sabía», dijo en voz baja. «Por eso ha estado tan extraña toda la noche. Ella sabía...»
Lo sabía, confirmó Evelyn. Trabajaba en ese hospital. Vio cómo separaban a los gemelos, pero se calló porque tenía miedo de perder a su hijo. Peyton entró corriendo en el baño. Los sonidos de los vómitos se mezclaban con los sollozos. Marshall se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto. Luego levantó lentamente los ojos hacia su mujer. ¿Cuánto hace que lo sabes? 1 semana. Desde que encontré marcas de pintalabios en tu camisa y empecé a comprobar quién era. Se estremeció, abrió la boca, pero Evelyn lo detuvo. Ahora no. Primero tenemos que decidir qué hacer, cómo ayudaros a superar esto. Peyton volvió del baño, pálida, con el rímel corrido. Se sentó y se abrazó a sí misma. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con voz temblorosa. Ahora, empezó Evelyn a recoger los papeles en una carpeta. Vamos a pensar todos juntos en cómo seguir adelante con nuestras vidas, porque ahora sí que somos una familia, queramos o no. Se hizo un silencio estrepitoso en la casa. Peyton estaba sentada en una silla con las manos en las rodillas, mirando por la ventana con la mirada perdida. Marshall fumaba en el porche trasero, su tercer cigarrillo seguido, aunque hacía 5 años que lo había dejado. Evelyn lavaba metódicamente los platos de la cocina, aunque podría haberlos dejado para mañana. Los platos lavados estaban alineados como soldados en un desfile. Aquí estaba la vajilla familiar, regalo de boda de sus padres. Aquí estaba la taza favorita de superhéroe de Connor. Aquí estaba el vaso del que Peyton había estado bebiendo, con el mismo tono de carmín en el vaso que en la camisa de su marido hacía 1 semana. Evelyn se sorprendió a sí misma limpiando el mismo vaso por tercera vez. Sus manos actuaban mecánicamente mientras en su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. 12 años de matrimonio, donante de esperma, una decisión conjunta cuando se enteraron de la infertilidad de Marshall, Connor, su elección compartida, su hijo favorito. ¿Y ahora qué? ¿Divorciarse? ¿Intentar mantener la familia unida? ¿Y qué hacer con aquella mujer del salón que resultó ser la hermana de su marido? A través de la ventana empañada se veía a Marshall apagando otro cigarrillo. Tenía los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Evelyn recordaba la expresión de confusión de su cara, la misma que había tenido cuando el médico le dijo que era estéril. De la sala de estar llegaban sollozos ahogados. Peyton, la mujer que había destruido su matrimonio sin saberlo, una amante, hermana. No estaba claro cómo llamarla ahora. Evelyn se sorprendió a sí misma con un sentimiento extraño. No odio, no regodeo, sino una especie de lástima cansada. Marshall volvió a entrar en la casa. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando fijamente la espalda de su mujer. Ella sintió su mirada, pero no se volvió. Evie, ahora no, puso el último plato en la rejilla de secado. Primero tenemos que decidir qué hacer con ella. En el salón, Peyton se arrugó aún más en su silla. Su impecable maquillaje se emborronaba, una mancha de vino derramado se difuminaba en su vestido. Levantó la vista cuando entraron, pero enseguida apartó la mirada. «Llamaré a un taxi», dijo con voz apagada. «¿A dónde?», preguntó Evelyn. «¿A casa? ¿Dónde estarás sola pensando en acostarte con tu propio hermano?». Marshall se crispó como si hubiera recibido un golpe. Peyton sollozó. «No puedes estar sola ahora». Evelyn se hundió cansada en el sofá. «Y tú tampoco deberías», esta a su marido. «¿Qué sugieres?». Marshall estaba apoyado en la pared. Apestaba a tabaco y whisky. «Todo el mundo se queda aquí esta noche. Hay un sofá en la habitación de invitados. Llamaremos a tu madre por la mañana. Necesitamos respuestas a muchas preguntas». «¿Y después?», preguntó Peyton en voz baja. «Entonces decidiremos. ¿Vas a pedir el divorcio?». Marshall miró por fin a su mujer a los ojos. Evelyn guardó silencio un momento. Llevaba toda la tarde pensando en ello, desde que había encontrado los papeles de la adopción.
El divorcio parecía la solución lógica: marido infiel, confianza rota, pero algo le impedía dar una respuesta definitiva. No lo sé, negó con la cabeza. No es el momento de hablar de ello. Tenemos que esperar hasta mañana, hablar con Martha, pensar cómo proceder. Necesito una ducha. Peyton se levantó sobre piernas inseguras. Las toallas están en el armario de la derecha. Cuando los pasos en las escaleras se apagaron, Marshall se hundió en la silla frente a su esposa. ¿Por qué no nos echaste a los dos? ¿Por qué? Evelyn miró el champán inacabado en las copas, los regalos olvidados bajo el árbol, las fotos familiares en las paredes. 12 años no es solo un número, y porque es tu hermana, nos guste o no, y la familia no se deja atrás en tiempos difíciles. Incluso una como esta, incluso de ese tipo. Arriba, el agua retumbaba, caía nieve por la ventana, el reloj marcaba la medianoche. Había llegado la Navidad, la fiesta que cambiaría sus vidas para siempre. Evelyn se despertó al amanecer con un silencio inusual. Normalmente se oía el sonido de la cafetera cuando Marshall se levantaba a primera hora de la mañana para preparar el desayuno. Hoy la casa estaba en silencio. Encontró a su marido en su estudio. Estaba sentado en su escritorio, revisando viejas fotografías. Su boda, la primera foto con Connor, las vacaciones familiares. A juzgar por sus ojos enrojecidos y su botella de whisky vacía, nunca se había acostado. ¿Quieres café? Asintió sin levantar la cabeza. Evelyn bajó a la cocina. Peyton dormía en la habitación de invitados. Podía oír sus sollozos hasta bien entrada la noche. La familiar rutina matutina era tranquilizadora. Sacar el turbo, moler los granos, esperar la primera crema. Habían comprado la cafetera por su 5º aniversario de boda. A Marshall lo habían ascendido entonces y habían decidido darse un capricho. Cuando llegó con 2 tazas, encontró a su marido en la ventana. Estaba mirando el jardín cubierto de nieve donde habían hecho barbacoas con amigos en verano. Ahora parecía que había sido en otra vida. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Aceptó la taza sin darse la vuelta. En la galería. Estabas dando una visita al instituto, hablando de los impresionistas. Y trajiste a tus sobrinos y te reíste de mis chistes sobre Monet. Evelyn volvió a sentarse en su silla, calentándose las manos contra la taza caliente. Por aquel entonces, 14 años atrás, nunca pensó que se enamoraría de una guía turística con una ridícula pajarita y adorables hoyuelos en las mejillas. ¿Cuándo empezaste a salir con ella? Marshall se estremeció, sorbió su café, arrugó la nariz. Hace 6 meses. Vino a un concesionario a elegir un coche. Empezamos a hablar. ¿Y? Y las cosas empezaron a rodar. Ella era tan viva, directa. Me recordó a ti cuando eras más joven. Evelyn sonrió. En efecto, ella también había sido así una vez, risueña, despreocupada. ¿Cuándo había cambiado? ¿Después de los problemas para concebir? ¿Después de tantas visitas al médico? ¿O era solo mucho trabajo? ¿Por qué no fuiste a verla? Marshall por fin se dio la vuelta. Las arrugas alrededor de los ojos, las canas en las sienes, se notaban especialmente a la luz de la mañana. No podía. Cada vez que iba a hablar contigo, recordaba todo lo que habíamos pasado juntos. El diagnóstico, la decisión sobre el donante, el nacimiento de Connor. ¿Lástima? No. La memoria, la historia, la vida que construimos. Evelyn dejó la taza a un lado. En su cabeza se agolpaban recuerdos no deseados. Su primera cita en el parque, la proposición de matrimonio en el tejado de su casa, la luna de miel en un hotelito de la costa, la primera visita al médico, las lágrimas tras el diagnóstico, largas conversaciones sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo gracioso? Se levantó, se acercó a las estanterías. Cuando me enteré de lo tuyo, lo primero que pensé fue, ya está. Y luego encontré los papeles de adopción y pensé, definitivamente, ya está. Pero ahora,
¿Ahora qué? Ahora no lo sé. 12 años no es broma, Marshall. Hemos pasado por mucho. Y no se trata de lástima o memoria. Es solo... ¿Solo qué? Es solo que aún te amo, idiota. A pesar de todo esto. Dio un paso hacia ella, pero ella extendió la mano. No, ahora no. Primero tenemos que arreglar las cosas. Se oyó un ruido en el piso de abajo. Peyton estaba despierta. Martha llegaría pronto. Tendría que hablar con ella. Luego recoger a Connor. Seguir adelante. ¿Qué le vamos a decir a nuestro hijo? La verdad, que su padre cometió un error, que vamos a intentar arreglarlo. Pase lo que pase, tiene que saber que los dos le queremos. Marshall asintió. Hizo una pausa, mirando las fotos de la mesa. Sabes, realmente tenía buenas intenciones, ¿no? Pensé que una nueva relación le devolvería la juventud, el empuje, y resultó que me acostaba con tu hermana. Arrugó la nariz. Evelyn se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo los rastros de las fiestas de la noche anterior. En algún lugar de esta bruma blanca estaba su antigua vida, sencilla, clara, y una nueva, complicada, desconocida. Nos las arreglaremos, dijo, sin dar crédito a sus propias palabras. Tenemos que lograrlo, por el bien de Connor, por nuestro propio bien, por ella. ¿Me perdonarás? No lo sé, pero intentaré entenderlo. Mientras tanto, recogió las tazas vacías. Mientras voy a preparar el desayuno. Todos necesitamos fuerzas para hablar con tu madre. En la puerta, se dio la vuelta. Y Marshall, la próxima vez que quieras recuperar tu juventud, cómprate un coche deportivo. Es más seguro. Sonrió con maldad. Al otro lado de la ventana amanecía un nuevo día. El primer día de sus vidas cambiadas. Peyton estaba sentada en el piso vacío, mirando una taza de café frío sin tocar. Tercer día de baja por enfermedad. Tercer día sin llamadas ni mensajes. Había apagado el teléfono en cuanto volvió de la cena de Navidad. En la mesita estaban los papeles que le había dado Evelyn. El certificado de nacimiento, los resultados de las pruebas, los historiales del hospital. Los releyó una y otra vez, tratando de asimilar la realidad. Un hermano, el hombre que ella. Una montaña de ropa sucia se amontonaba en el cuarto de baño. La nevera estaba vacía, salvo por un poco de queso enmohecido. El timbre sonó, haciéndola estremecerse. Marshall estaba en el umbral con una bolsa de la compra. Estaba marchito, sin afeitar y llevaba una chaqueta arrugada. Se miraron en silencio, tratando de ver un parecido familiar que no habían notado antes. ¿Puedo pasar? Peyton se hizo a un lado. En la cocina Marshall empezó a colocar los comestibles, pan, leche, verduras. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Sabe Evelyn que estás aquí? Sí, ella dijo. Dijo que teníamos que hablar, amablemente. Peyton sonrió sin gracia. Kindred. Qué irónico. Hablé con mi madre. Marshall sacó sus cigarrillos, pero cambió de opinión antes de encender uno. Con Martha. Me contó toda la historia. Su madre biológica era muy joven, soltera. Los gemelos se habían convertido en una carga abrumadora para ella, y en aquel año la separación en la adopción se consideraba una práctica habitual. Facilitaba encontrar familias para los niños. Tengo su nombre. Marshall puso una hoja doblada sobre la mesa. Si quieres... No. Peyton apartó el papel. Ahora no, quizá nunca. Encendió la tetera y sacó tazas limpias. Las acciones habituales la ayudaban a no pensar en cómo habían bebido vino en esta misma cocina hacía una semana, cómo se habían besado, cómo... «Basta», dijo Marshall como si hubiera leído su mente. No lo sabíamos. Eso no lo hace más fácil. No, pero tenemos que seguir adelante de alguna manera. Peyton sirvió el té. Su terapeuta le había hablado de la importancia de la rutina, de los rituales diarios, como si uno pudiera volver a la normalidad solo preparando té. ¿Cómo está Evelyn? Aguantando. Es fuerte.
más fuerte que nosotros dos. ¿No pedirá el divorcio? Dice que necesita tiempo para pensar las cosas. No hablaron durante un rato. Fuera de la ventana caía nieve, el tercer día consecutivo, como si la naturaleza quisiera cubrir su historia con un manto blanco de olvido. He dejado la clínica. Peyton apretó los dedos helados alrededor de la taza. Ya no puedo trabajar allí. Demasiados recuerdos. ¿A dónde ahora? No lo sé. Tal vez me mude lejos, a otra ciudad, a otro estado. ¿Huir? ¿Tú no? Marshall se frotó las sienes. Apenas había dormido los últimos días. Pesadillas, dolores de cabeza, pensamientos interminables sobre lo que había pasado. No puedo. Tengo una familia, un hijo. ¿Lo sabe Connor? ¿Que su padre es un idiota que engañó a su madre? ¿Sí? ¿Que la mujer resultó ser su tía? No, aún no. Peyton se asomó a la ventana. Abajo, la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, gente normal y corriente, no enredada en lazos de sangre y traiciones. ¿Sabes qué es lo peor? Apoyó la frente en el frío cristal. Realmente te quería, ¿verdad? Y ahora incluso ese sentimiento está manchado. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por no saber? ¿Por no saberlo los dos? Marshall se levantó y se acercó. Por un segundo intentó abrazarla por costumbre, pero apartó el brazo. ¿Necesitas ayuda? ¿Dinero? ¿Un trabajo? No. Necesito tiempo y distancia, mucha distancia. Asintió. Terminó su té frío, se preparó para salir. En la puerta se dio vuelta. Eres mi hermana, Peyton. Pase lo que pase, eres parte de mi familia. No desaparezcas para siempre, ¿vale? Ella no contestó. Cuando la puerta se cerró, Peyton volvió a la cocina. Entre los comestibles que había traído, encontró una botella de vino, su favorito, que ahora no podría tocar. Sacó el teléfono y lo encendió. Decenas de llamadas perdidas, mensajes de padres adoptivos, colegas, amigos, todos tenían algo que explicar, razones para su desaparición, o tal vez empezar de nuevo, en otra ciudad con otro nombre, sin el peso de la historia, sin el hermano que era un amante, sin la cuñada que resultó ser más noble que ambos. Peyton abrió su portátil y empezó a buscar billetes de avión. Cualquier lugar para alejarse de aquí, de esta nueva realidad en la que ya no se reconocía. La cafetería favorita de Evelyn estaba inusualmente vacía. Era mediodía, toda la gente normal estaba trabajando, y ella se había tomado el día libre para reflexionar. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche de Navidad, 3 semanas intentando fingir que todo podía volver atrás. Marshall había hecho todo lo posible. Preparar el desayuno, pasar las tardes en casa, llevar a Connor al colegio, un marido y un padre ejemplares, como si nada hubiera pasado. Pero Evelyn vio que sus ojos se apagaban. Notó cómo miraba furtivamente su teléfono, esperando mensajes de su hermana, de su amante. Ahora los papeles se mezclaban en una maraña enmarañada. La camarera trajo un segundo capuchino. Evelyn le dio las gracias automáticamente sin dejar de darle vueltas a sus opciones. ¿Divorciarse? Demasiado fácil. ¿Intentar salvar el matrimonio? Demasiado complicado. Connor sintió la tensión entre sus padres, durmiendo peor, retraído. El timbre tintineó. Peyton entró en la cafetería, adelgazada con gafas oscuras pero manteniendo la cara seria. Evelyn la había invitado a entrar. Era hora de dejar las cosas claras. Gracias por venir. Peyton se quita las gafas y pide un té verde. Tenía ojeras. Ella también lo estaba pasando mal estas semanas. Vendí el piso. Sacó sus cigarrillos, pero los escondió, recordando que no podía fumar aquí. Me voy el lunes. ¿A dónde? Lejos de aquí. A Seattle, supongo, o a Portland. Evelyn removió el café frío. Lo lógico era huir, esconderse, volver a empezar. Pero, ¿y si hay otra opción? Peyton se tensó. ¿Cuál es? Quedarme.
Formar parte de la familia, pero de otra manera. No lo entiendo. Evelyn sacó una carpeta del bolso donde siempre llevaba documentos importantes. He estado pensando mucho. Sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre lo que es correcto. Marshall y yo no podemos volver a ser como antes. Han cambiado demasiadas cosas. ¿Estás pidiendo el divorcio? No. Estoy ofreciendo un compromiso, un matrimonio abierto. Peyton se atragantó con su té. ¿Qué? Seguimos siendo una familia por el bien de Connor. Vivimos juntos, criamos a nuestro hijo, pero cada uno es libre de tener su vida privada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Eres su hermana, el único pariente de sangre aparte de la mujer que te dio a luz. Puedes ser parte de la familia, tía de Connor, hermana de Marshall, solo una hermana. Peyton se recostó en su silla. Fuera de la ventana llovía y nevaba, un tiempo desagradable de enero. Es raro. ¿Es normal lo que teníamos antes? No, pero ¿cómo te lo imaginas? Evelyn sacó unos papeles preparados de una carpeta. Encontré un buen terapeuta. Se especializa en traumas familiares. Te ayudará a construir una relación sana. Hermano y hermana, así son las cosas. No hay otra manera. ¿Marshall conoce tu plan? Lo discutimos ayer. Está de acuerdo. Y no le molesta que nosotros... Le molesta. A mí sí. Pero ¿sabes qué es más vergonzoso? Que mi hijo va a perder a su padre, que tu hermano perderá a su hermana, que todos vamos a perder una familia, aunque sea una familia extraña y rota, pero una familia. Peyton permaneció en silencio, mirándose las manos. Manos de enfermera, pulcras, con las uñas cortas. ¿Y si no puedo soportarlo? Si los sentimientos... Por eso la terapia, por eso las reglas, por eso todo es claro y abierto. ¿Connor? Descubre que tiene una tía. Algún día, tal vez le diremos toda la verdad, cuando esté preparado. En una mesa cercana, una joven pareja se besaba, ajena a la gente que los rodeaba. Peyton apartó la mirada. ¿Por qué hacéis esto? Después de todo, porque a veces no hay que elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo difícil y lo imposible. Yo elijo lo difícil. Evelyn terminó su café y recogió sus papeles. Piénsalo. Los billetes se pueden cancelar. Se puede volver a alquilar el piso. Empezar de nuevo, pero no huyendo, sino afrontando el problema de frente. ¿Y tú? ¿Cómo vas a vivir con ello? Sinceramente, no lo sé. Pero voy a intentarlo, por el bien de Connor, por el bien de Marshall, por ti, aunque suene raro. Dejó la tarjeta de visita del terapeuta sobre la mesa y se marchó. Peyton se quedó mirando la lluvia por la ventana durante un buen rato. Luego sacó el teléfono, canceló la reserva del billete y marcó el número de la tarjeta de visita. Quizá a veces no debas huir del pasado, sino construir un nuevo futuro, aunque no se parezca a nada de lo que hayas soñado. La mañana del sábado era soleada a pesar del frío de febrero. Connor estaba sentado entre sus padres en el sofá, castañeteando los pies y preguntándose por qué lo habían dejado en casa en lugar de su habitual entrenamiento de fútbol. Evelyn miró a su marido. Llevaban mucho tiempo preparándose para esta conversación, consultando a un psicólogo, eligiendo las palabras adecuadas. Pero todos los preparativos se les escaparon de la cabeza cuando su hijo levantó hacia ellos sus ojos serios. Cariño, ¿recuerdas cuando preguntaste por qué Jake tiene una hermanita y tú no? Connor asintió. A menudo envidiaba a su amigo, que tenía una hermana pequeña, aunque ruidosa y molesta, pero la suya. La cosa es, tosió Marshall, que papá no puede tener hijos. Así que cuando mamá y yo realmente queríamos un bebé, algunas personas amables nos ayudaron. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Hay un banco especial donde guardan las semillas de otros hombres. Evelyn intentó ser sencilla. Elegimos a un hombre bondadoso para que nos ayudara. Por eso naciste tú. Connor frunció el ceño, digiriendo la información. ¿Así que papá no es mío? Kindred. Marshall abrazó a su hijo.
lo más parecido a la familia, solo que no por sangre, sino por amor. Te elegí antes de que nacieras. ¿Y ese otro hombre? No lo conocemos, explicó Evelyn. Solo quería ayudar a familias como la nuestra. Connor se quedó callado, frotándose la manga del jersey. ¿Y por qué has decidido contárnoslo ahora? Porque tenemos más noticias, se enderezó Marshall. ¿Recuerdas a la tía Peyton que vino por Navidad? ¿La que me regaló un juego nuevo? Por supuesto. Ella es mi propia hermana, tu tía. Los ojos de Connor se abrieron de par en par. ¿En serio? Pero, ¿por qué no la había visto antes? Nosotros mismos lo descubrimos hace poco. Evelyn acarició la cabeza de su hijo. Papá y tía Peyton fueron adoptados por familias distintas cuando eran niños, y ahora se han encontrado. ¡Genial! Connor rebotó en el sofá. Ahora tengo una tía de verdad. ¿Vendrá a visitarnos? En realidad, sonrió Marshall, está esperando abajo. ¿Quieres conocerla de verdad? Sí. Peyton estaba esperando en la cocina, removiendo nerviosamente el té frío. Cuando oyó el pisotón de unos niños en la escalera, se estremeció. Tía Peyton. Connor entró volando en la cocina. ¿Es verdad que papá y tú sois gemelos? No exactamente, sonrió confundida. Solo hermano y hermana. ¿Y os quedáis? ¿Para siempre? ¿Me enseñarás a jugar a ese juego nuevo? Si a tus padres les parece bien... No nos importa. Evelyn se apoyó en la jamba de la puerta. ¿En serio, Marshall? Claro. Se apartó un poco más, observando cómo su hijo acribillaba a preguntas a su hermana. ¿Sabes montar en monopatín? ¿Te gusta la pizza con piña? ¿Sabías que colecciono maquetas de aviones? Respondió Peyton, relajándose lentamente. Connor acercó su colección y empezó a mostrar cada avión, escupiendo historias de su creación. Se parece mucho a ti, le dijo en voz baja a su hermano. Igual de entusiasta. Igual que mamá, Marshall negó con la cabeza. Igual de meticuloso. Evelyn los observó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Su familia nunca volvería a ser la misma, pero tal vez sería más grande, más fuerte, mejor. Tía Peyton, ¿vendrás a mi fiesta de cumpleaños? En 15 días. Si me invitas, claro. ¿Y me enseñarás a hacer una maqueta de helicóptero? Me acaban de regalar un kit nuevo. Peyton llamó la atención de Evelyn, que asintió débilmente. Lo haré, te lo prometo. Connor se animó y subió corriendo a por el kit. Había silencio en la cocina, pero ya no tenso, casi acogedor. Gracias. Peyton se volvió hacia Evelyn. Por todo esto. De nada, se encogió de hombros. La familia es la familia, incluso una tan rara como la nuestra. Se oyó un estruendo procedente del piso de arriba. A Connor se le había caído claramente algo en su búsqueda de un juego. Los tres sonrieron involuntariamente. ¡Lo encontré! Vino el grito triunfante. Iré a ayudar, se levantó Peyton. O volará toda la habitación. Evelyn la acompañó con la mirada. Tal vez podrían lograrlo. Todas juntas. Era una cálida tarde de mayo. Una barbacoa se estaba asando en el patio trasero de la casa de los Conrad. Connor y sus amigos correteaban por el césped y los adultos estaban en el porche. Peyton estaba nerviosa. Esta noche era la primera vez que llevaba a Ethan a una cena familiar. Ethan trabajaba en la misma clínica en la que ella había aceptado un trabajo hacía 2 meses. Era el jefe del departamento de pediatría y era conocido por su carácter tranquilo. Era esa calma la que ahora le ayudaba a soportar el escrutinio de Marshall, que claramente estaba intentando asumir el papel de hermano mayor estricto. Evelyn los observaba mientras ponían la mesa. Habían pasado casi 6 meses desde aquella memorable conversación. Peyton había encontrado un nuevo trabajo, había empezado a ver a su sobrino con regularidad y, lo que era más importante, había aprendido a ser una hermana.
La terapia familiar les había ayudado a todos a construir una relación nueva y sana. Entonces, ¿pediatría? Marshall dio la vuelta a los filetes. ¿Y cuánto tiempo llevas en medicina? 15 años. Ethan ayudó a ordenar las ensaladas. Después de las prácticas, elegí trabajar con niños enseguida. Tío Ethan. Connor corrió hacia la veranda. ¿Es verdad que puedes curar dragones? ¿Quién te dijo eso? Tía Peyton dice que eres un médico mágico. Ethan se rió. Bueno, los pequeños pacientes a veces creen en dragones. Hay que seguirles el juego. Peyton los observó con una sonrisa. Cuando Ethan le había ofrecido un café después de su turno, ella había dudado durante mucho tiempo. Una nueva relación le parecía desalentadora después de todo lo que había pasado, pero su sinceridad y calidez fueron derritiendo poco a poco el hielo. En la cocina, Evelyn sacó el postre. Empezó a cocinar más. Era tranquilizador. También lo era su trabajo en la maternidad, a donde había regresado tras 2 meses de descanso. La vida iba mejorando poco a poco. Marshall y ella seguían separados. Él se había mudado a la casa de invitados en el patio trasero, pero ahora desayunaban juntos a menudo, hablaban de los negocios de Connor, incluso iban al cine de vez en cuando. No había pasión, pero sí un nuevo entendimiento. ¿Necesitas ayuda? Marshall entró en la cocina. Trae el pastel de la nevera y la nata montada. Sus manos se tocaron casualmente. Esas caricias solían poner la piel de gallina. Ahora solo quedaba una cálida familiaridad. ¿Qué piensas de Ethan? Hombre normal. Marshall sacó platos. Tranquilo, confiable. ¿Justo lo que Peyton necesita? Sí, se merece ser feliz. En la veranda, Ethan le estaba enseñando a Connor un truco con monedas. El chico miraba con ojos embelesados y Peyton estaba radiante, por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes? Evelyn dejó su vaso en el suelo. Creo que es hora de que nosotros también sigamos adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal si cenamos mañana por la noche, los dos solos, en ese sitio italiano donde nos conocimos? Marshall se quedó helado. ¿Estás segura? No, pero quiero intentarlo, empezar de nuevo. Al otro lado de la ventana, Connor enseñaba a sus amigos su nueva bicicleta, regalo de cumpleaños de su tía. Peyton y Ethan hablaban tranquilamente en los sillones de mimbre, una velada familiar normal. «Te echo de menos», dijo Marshall en voz baja. «Por nosotros, todos los días». «Lo sé», sonrió Evelyn. «Por eso te propongo una cena». «¿Y un matrimonio abierto? Quizá ya no necesitemos uno». Salió al porche con la tarta. Connor y sus amigos corrieron inmediatamente ante el olor a dulce. Ethan ayudaba a servir limonada. Peyton tendía servilletas. «Mamá, ¿puede venir el tío Ethan el próximo fin de semana?» Prometió enseñarme a jugar al ajedrez. «Si a tía Peyton le parece bien». «Me apunto». Peyton captó la mirada apreciativa de su hermana. Llamar hermana a Evelyn seguía pareciéndole extraño, pero correcto. La tarde fluyó suavemente hacia la noche. Los farolillos del jardín estaban encendidos y las risas llegaban de la cocina mientras Marshall contaba otra historia del concesionario de coches. Peyton se acurrucó contra el hombro de Ethan, viendo a su sobrino perseguir luciérnagas. El tiempo cura. No rápido, no del todo, pero cura. Y a veces trae nueva felicidad, no la que soñaste, pero no por ello menos valiosa.